Saludos a todos detrás de la cámara. El resumen de noticias para el día de hoy va a cubrir los eventos que se han suscitado hasta la medianoche del 28 de mayo. En la sección final de este resumen voy a estar hablando de dos noticias relacionadas a la rama de las conspiraciones. Comencemos. Las muertes por el ataque en la zona donde había un campamento de casetas de campaña con refugiados palestinos en la ciudad de Rafah, donde ese barrio de la ciudad conocido como Tal al-Sultán estaba designado como un área segura humanitaria para los palestinos, totalizan ahora a por lo menos 45 personas, incluyendo niños. Se alega que varios niños murieron dentro de las llamas del incendio causadas por el ataque. También se informó que un niño terminó decapitado por el ataque, donde un medio noticioso dice que existe una fotografía de este niño decapitado. Refiriéndose a este incidente, Israel indicó que ellos habían efectuado una operación militar dirigida a eliminar a dos altos funcionarios de Hamas y que su intención no era causar víctimas civiles. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicó que desafortunadamente algo salió trágicamente mal. Una teoría presentada por Israel dice que posiblemente había armamento almacenado por Hamas en ese lugar y por ende ocurrió esta calamidad. El embajador de Argelia en la ONU indicó que iba a preparar una resolución que ordene detener la matanza en Rafah inmediatamente. La reacción de Israel a la noticia anterior es que Israel está tomando acciones para bloquear que una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU sea aprobada. Naturalmente, esto significa que Israel le estará exigiendo a los Estados Unidos que use su poder de veto para paralizar esta resolución. Pese a la condena internacional, las Fuerzas Armadas de Israel han continuado con los bombardeos y los ataques aéreos a las afueras de la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto, ya que reportó que durante la noche del lunes y el día de hoy se atacó otra zona donde está localizada un área con palestinos en casetas de campaña, donde se reporta inicialmente que han fallecido otras 37 personas. Con respecto a este otro incidente, donde las autoridades de Gaza apuntan el dedo acusador a tanques de Israel en la localidad de Rafah, las Fuerzas Armadas de Israel alegan que ellos no fueron los autores de este ataque donde fallecieron 37 personas. Originalmente se habían reportado 28 personas fallecidas en este incidente dentro de este campamento de casetas localizado al oeste de la ciudad de Rafah, y que por lo menos 12 de los fallecidos son mujeres. Mientras Israel niega que el ataque a este campo de refugiados haya provenido de sus tanques, por otro lado, el medio noticioso Jerusalem Post informa que los tanques de Israel se están movilizando hacia el centro de la ciudad de Rafah en un avance sin precedentes. Los Estados Unidos volvió a hacer hincapié diciendo que Israel tiene que proteger la vida de los civiles, refiriéndose al ataque que le quitó la vida a por lo menos 45 palestinos, pero al mismo tiempo dijo que Israel está en todo su derecho de arremeter contra Hamas en este ataque que alegadamente le quitó la vida a dos oficiales de alto rango de ese cuerpo terrorista que tuvieron que ver con el ataque contra los civiles de Israel el 7 de octubre. Las ayudas de los Estados Unidos hacia Israel no se van a detener por este incidente, donde ellos califican que no se ha cruzado una línea roja, porque no se está realizando un asalto masivo contra la ciudad de Rafah. Pensando como los locos, yo podría pensar que Israel, después que le quite la vida a palestinos, poco a poco, no se cruza esa línea roja. Sin dar información del lugar de los hechos, las Fuerzas Armadas de Israel alegan que destruyeron durante las horas del lunes
un túnel de Hamas de 800 metros de largo y a una profundidad de 18 metros. También reportaron operaciones en Jabalía, al norte de la Franja de Gaza, donde alegan que le quitaron la vida a terroristas localizando un arsenal de armas con rifles, morteros y equipo militar adicional. Además, destruyeron un laboratorio para la producción de explosivos y lo que ellos llaman pozos de túneles, más un área de lanzamientos de cohetes que utilizaba Hamas. En total alegan que destruyeron 75 blancos terroristas en la Franja de Gaza. Mientras tanto, Egipto, Qatar y los Estados Unidos están intentando revivir las negociaciones de paz entre Hamas y el gobierno de Israel. En un acto que para mí es reprochable, condenable y asqueante, el señor Cohen, ex jefe del Mossad, que se alega que estaba actuando como mensajero del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya que aparentemente existe una gran amistad entre estas dos personas. Amenazó al fiscal de la Corte Internacional Penal para que abandone la investigación sobre los actos cometidos por Israel contra los palestinos. Así lo informa el portal de Jerusalem Post, que tiene oficinas centrales en Jerusalén. Cito las palabras dirigidas al fiscal de la Corte Internacional Penal, publicadas por este periódico. Deberías ayudarnos y dejar que cuidemos de ti. No quieres meterte en cosas que puedan comprometer tu seguridad o la de tu familia. Cierro la cita. Yo no sé para ustedes, pero para mí esta frase proveniente de un ex director de Mossad, una agencia de Israel, no solo famosa por sus espías, sino también por sus asesinatos extrajudiciales, son una amenaza de muerte directa contra el fiscal y su familia. Este es el tipo de amenazas que hacen los narcotraficantes y líderes de mafias contra jueces y fiscales. En otras noticias, Irlanda, España y Noruega terminaron sus procesos de reconocer de forma oficial que existe el Estado de Palestina. El primer ministro de España, el señor Pedro Sánchez, en un mensaje indicó que se tienen que reconocer las fronteras establecidas en el año 1967 y que Cisjordania y la Franja de Gaza deben estar conectadas por un corredor y que el este de Jerusalén debe ser su capital y que ambas zonas deben tener un gobierno legítimo unificado. Por tanto, comparezco ante todas y todos ustedes para trasladarles que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Además, en el día de ayer, España reafirmó su apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia, estampando su firma en un acuerdo bilateral para los próximos 10 años, donde durante este año 2024 España le enviará 1.000 millones de euros al gobierno de Ucrania, que podría llegar a una cantidad de 5 billones de euros para el año 2027. Este dinero es para aumentar su capacidad de enfrentarse al invasor llamado Rusia. El grupo de Reporteros Sin Fronteras, que tienen oficinas centrales en Francia, le solicitaron a la Corte Internacional Penal que investigue los crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza contra sus reporteros. Tomemos unos minutos para repasar lo que ha estado sucediendo con los hutíes en Yemen. Recientemente este grupo armado alegó que efectuaron ataques contra 3 barcos en el Mar Rojo, en el Mar Mediterráneo y el Mar Arábigo. Referente al barco alegadamente atacado en el Mar Mediterráneo, que queda a sobre 1.000 millas de distancia de Yemen, hasta ahora no se reporta que tal incidente haya ocurrido, y aparentemente los otros 2 barcos
que fueron atacados por los hutíes. Tampoco reportaron que hayan sido atacados. Lo que sí se conoce es que ocurrió un incidente el 28 de mayo a 33 millas náuticas al noroeste de la costa de Yemen. Los reportes indican que el barco griego a granel, de nombre Lax, en ruta hacia los Emiratos Árabes, fue alcanzado por 3 misiles que causaron daños al casco del barco, que a su vez permitió que agua de mar entrara en su interior. Estos misiles impactaron el mar cerca del barco, causando daños al casco del navío. Aparentemente la tripulación pudo detener la filtración de agua y continuó su viaje al próximo puerto de destino. O sea que el capitán de este navío, a granel, consideró que los daños eran mínimos y que el barco podía continuar de forma segura navegando hacia el próximo puerto. Moviéndonos a Ucrania, en Yarkov, el sangriento ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia del domingo contra una ferretería, se informa que fallecieron 18 personas, incluyendo un niño de 12 años de edad. Esto eleva la cifra que inicialmente se publicó de fallecidos este domingo. Referente al visto bueno para que Ucrania pueda utilizar las armas provistas por el occidente para atacar blancos militares dentro de Rusia, el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, da su visto bueno. A él se le une el presidente Macron de Francia, que también se expresó dando su aprobación para que Ucrania pueda utilizar el armamento suministrado por el occidente contra blancos militares dentro de Rusia para su defensa. También se une el presidente de la República Checa para que Ucrania pueda utilizar dichas armas. Así que estos 3 caballeros se unen al ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, el señor Cameron, donde en su última visita a Ucrania planteó su aprobación para que se utilice armamento en contra de blancos dentro de Rusia. Hay que hacer la nota que el señor Cameron no es el primer ministro del Reino Unido. El primer ministro del Reino Unido es el señor Sunak, que no ha dado dicha aprobación. Recordemos que en estos momentos solo 2 países le están enviando este tipo de armamento a Ucrania, que son el Reino Unido con sus misiles Storm Shadow y Estados Unidos con sus misiles ATACMS. Alemania se ha rehusado a proveer este tipo de armamento a Ucrania. Hasta la fecha de hoy, Estados Unidos no ha dado tal autorización para el uso de sus misiles contra blancos militares dentro de suelo de Rusia. Recordemos que el señor Stoltenberg no es un líder de un país europeo, así que él exhorta a los líderes del occidente que autoricen el uso de sus armas para atacar blancos militares dentro de Rusia. Lo inquietante de estas decisiones es que nos acercan más a una escalada de esta guerra en Ucrania. Así que esperemos que ningún general de Ucrania se sienta inspirado en invadir territorio de Ucrania, convirtiendo las operaciones militares de defensa de Ucrania en operaciones de invasión. Recordemos que hasta ahora Ucrania está respaldado por diferentes resoluciones que clasifican la invasión de Crimea, la invasión de Donbass y la operación militar especial de Putin como actos ilegales, y por ende tiene total derecho a la autodefensa. En la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, los negociadores de diferentes países de todo el mundo no lograron ponerse de acuerdo para establecer un tratado que defina una estrategia global para manejar la próxima gran pandemia. Este tratado se ha estado negociando por los últimos 2 años, donde su contenido incluye intercambio de datos, más habilitar el acceso equitativo a vacunas y tratamientos, entre otros planteamientos. Yo dudo mucho que se llegue a un acuerdo universal con respecto a cómo se maneja la próxima gran pandemia, porque vivimos en un mundo donde no hay equidad, que significa que hay países que tienen poderosas economías y vivimos en un sistema
predominantemente capitalista y la salud es un negocio. Y a nivel de influencia global, las medicinas pueden ser un arma, y por eso entiendo que la idea de habilitar el acceso equitativo a vacunas y tratamientos es algo que a mi entender está bajo el control de los conglomerados farmacéuticos. Y ellos no van a perder sus ganancias. Recordemos que en la pandemia del año 2020, los países con menos recursos solicitaron que la formulación de las vacunas fuese considerada como propiedad intelectual mundial, algo que naturalmente no pasó. El secretario de Estado Antony Blinken está viajando durante esta semana a Europa Oriental debido a la gran preocupación que se ha levantado debido a los avances de Rusia en Ucrania, donde además estará tocando temas sobre la interferencia de Rusia en el país de Moldavia y las leyes que se están tratando de impulsar a favor de Rusia en el país de Georgia. Recordemos que les mencioné a ustedes hace días atrás que el dirigente de Moldavia vetó una ley que está encaminada a bloquear la prensa internacional y medios internacionales para que no puedan transmitir dentro de Georgia, donde naturalmente los residentes de Georgia no tendrían la libertad de tener acceso a información que proviene del occidente. Si aprueban leyes similares a las rusas, donde el occidente y Estados Unidos caen bajo la clasificación de gobiernos hostiles, naturalmente Estados Unidos suspenderá su paquete de ayudas de más de 350 millones de dólares anuales al gobierno de Georgia. En el día de ayer, un reporte de las Naciones Unidas indica que Irán aumentó significativamente su inventario de uranio enriquecido a niveles cercanos a grado armamentista, o sea, de la calidad requerida para hacer una bomba nuclear. Esta información está contenida en un informe del organismo que monitorea y vigila todo lo que tiene que ver con energía nuclear, desde la minería, plantas nucleares, el enriquecimiento de uranio, la manufactura de plutonio y el armamento nuclear. Según el reportaje del medio noticioso Independent en español, el uranio enriquecido a un 60% está solo a un paso de ser enriquecido a un 90% para la manufactura o preparación de una cabeza nuclear. Así lo indica el informe preparado por la Organización Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas. También se indicó que con la muerte del presidente Raisi se suspendieron todas las conversaciones sobre control nuclear en dicho país. En el estado de Nueva York, los miembros del jurado en el caso del dinero pagado a Stormy Daniels se retiró a deliberar, donde pese a que he escuchado a exfiscales decir prácticamente de que Trump está frito, porque quedó probado sobre toda duda razonable el caso que presentó el fiscal en este caso. Mi opinión es que el jurado no va a llegar a un veredicto y que se va a declarar lo que en inglés se conoce como un hung jury, debido a, número uno, no creo que el jurado quiera ser parte de la historia como que ellos encarcelaron al primer presidente de los Estados Unidos. Y número dos, si el juez no pudo controlar al señor Donald Trump, pese a que hizo comentarios que se pueden interpretar como amenazas hacia él, hacia el fiscal y hacia el jurado, ellos a su vez, al notar que el juez no pudo controlar al señor Trump, deben pensar que ellos pueden ser castigados por la furia del presidente Trump. Y debido a todas las amenazas que han sido escritas por los seguidores de Trump en las redes sociales, ellos deben temer por su seguridad y la seguridad de sus familiares. Ellos vieron lo que los seguidores de Trump hicieron el 6 de enero del año 2021, así que dudo que Trump salga culpable. En los argumentos finales, uno de los abogados del presidente Donald Trump de forma sutil amenazó al jurado, diciendo
que lo tienen que pensar 2 veces antes de enviar a Donald Trump a la cárcel. Por lo menos un abogado indica de que esa frase nunca se le debe decir a un jurado. El abogado de Trump fue inmediatamente regañado por el juez por ser antiético en su comentario. La razón es bien sencilla. El jurado no envía a nadie a la cárcel. Esa decisión le pertenece al juez. El juez es el que determina si una persona acusada y encontrada culpable va a ser enviado a la cárcel o va a ser enviado a una probatoria. Pero yo interpreto que las palabras del abogado fueron una amenaza directa a los miembros del jurado. Viajando a Darfur, en la ciudad Al-Fashir, una ciudad también conocida como El Fasher, de la cual hablamos hace unos días atrás, cuando las Naciones Unidas alertaron que se podía comenzar un genocidio debido a que había sido rodeada por las fuerzas de acción rápida que está llevando a cabo una guerra civil contra las Fuerzas Armadas regulares del gobierno de Sudán. Se informó durante el día de ayer que la Organización de Médicos Sin Fronteras indican que han muerto por lo menos 134 personas desde el 10 de mayo en dicha ciudad, que es la capital del estado de Darfur. La alerta de una posible gran matanza étnica continúa en dicha ciudad. Corea del Norte informó que su lanzamiento de un nuevo satélite espía fracasó cuando el cohete que lo transportaba explotó en los cielos. Por ahora se atribuye esta explosión del cohete norcoreano a una falla del motor. Corea del Sur detectó el lanzamiento de este cohete a las 10:44 de la noche del lunes. Una noticia asociada con Corea del Norte indica que se está realizando una ridícula operación donde Corea del Norte está enviando a Corea del Sur basura utilizando globos. Hasta ahora Corea del Norte ha enviado 200 globos con basura a Corea del Sur, alegadamente en reacción a las hojas de propaganda enviadas por activistas de Corea del Sur a Corea del Norte. Así lo reporta el medio noticioso DW. Naturalmente, estos globos son capturados por personal del gobierno de Corea del Sur, particularmente para investigar si tiene desechos humanos que puedan traer enfermedades a Corea del Sur. Hasta ahora se informa que es basura común y corriente y por ende no hay elementos orgánicos. En el año 2017 se informó que Corea del Norte hizo algo similar enviando heces fecales dentro de la basura de estos globos. Naturalmente las autoridades salubristas de Corea del Sur intervienen cuando ocurren estos incidentes porque en teoría puede estar transportando virus y enfermedades. En el mundo de las conspiraciones hay una página de internet que habla de la historia de los globos en las guerras, donde hay un párrafo que habla de que en la década de los años 1950, unos documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos hace referencia a un proyecto llamado Sandalia, o en inglés Sandal, que fue un proyecto secreto de los Estados Unidos para llevar a cabo un ataque contra la Unión Soviética y contra China, utilizando globos que transportaban armas biológicas. El artículo habla de anthrax, de tularemia y la fiebre Q. Sí, a Estados Unidos se le ocurrió esta macabra idea. Naturalmente, muchas otras naciones habrán pensado en lo mismo. Recordemos que cuando el globo de China sobrevoló varios estados de los Estados Unidos, algunas personas reclamaron que dicho globo estaba dejando caer enfermedades sobre los estadounidenses. Así que como podemos ver, estas personas no están hablando de algo descabellado, ya que existió en la década de los años 1950 una idea de transportar enfermedades a los enemigos de los Estados Unidos utilizando globos inofensivos.
un evento que fue cubierto por la prensa a principios de este mes, ha vuelto a resurgir dentro de las noticias más importantes de diferentes medios inclinados a los republicanos, donde uno de ellos vuelve a poner a Mayorkas, director de Homeland Security, en la silla caliente. La noticia en estos momentos se está presentando como un intento de cometer un acto terrorista dentro de la nación americana y que Casablanca está escondiendo este incidente. El resumen del incidente es el siguiente. 2 ciudadanos extranjeros de Jordania intentaron entrar sin autorización a la base Quantico en el estado de Virginia el 3 de mayo, haciéndose pasar por empleados de Amazon que estaban haciendo una entrega. Aclaro que esta no es la primera vez que un vehículo trata de entrar de forma forzosa a una base militar de los Estados Unidos. No se reportó ninguna carga peligrosa que estuviese dentro del camión que manejaban estos extranjeros. Según la noticia, fueron arrestados y entregados a oficiales de ICE para ser procesados y eventualmente deportados del país. Los sistemas de negación de acceso de la base actuaron debidamente y por eso es que estos extranjeros no pudieron pasar de la entrada de la base. Naturalmente, como son extranjeros y son del Medio Oriente, se está tratando de presentar que las fronteras de los Estados Unidos están abiertas a terroristas y que estos terroristas pudieron haber pulverizado la entrada de la base si el camión hubiese estado lleno de explosivos. Naturalmente siempre hay un militar que dice que esta fue una operación de terroristas para averiguar cuál es el procedimiento para poder entrar a la base militar de Quantico y por ende se intenta proyectar de que se va a realizar un ataque terrorista a dicha base próximamente. En cuanto al alegato de que esto es producto de la política de la administración de Biden y la proyección que hacen los republicanos de que la frontera está abierta, uno de los ciudadanos de Jordania entró legalmente al país bajo una visa de estudiante. El otro se alega que entró de forma ilegal a través de la frontera con México por la ciudad de San Diego, donde en esa parte de la frontera con México hay varias barreras, por lo tanto, no es tan simple como caminar sin obstrucciones desde México a San Diego. Entró por la zona más vigilada de los Estados Unidos, donde están presentes estas enormes barreras o murallas, y no entró por una zona desprovista de dichas barreras. La compañía de Amazon hasta este momento no ha brindado información si estas personas, o por lo menos una de ellas, hacía entregas para dicha compañía. O sea, aquí se presentan 2 conspiraciones. La primera es un complot para atacar la base de Quantico por terroristas de Jordania, donde tenemos que hacer la nota que Jordania es aliado de los Estados Unidos, pese a que tiene una gran población de palestinos. La segunda conspiración es que el gobierno federal desarrolló un complot para ocultar que un ataque terrorista se está desarrollando en contra de la base de Quantico en Virginia. En cuanto al problema fronterizo, nunca se le olvide a usted que el presidente Donald Trump, número 1, cuando tenía completo control del gobierno de Estados Unidos con Cámara y Senado, no cerró las fronteras. Y número 2, el señor Donald Trump le ha ordenado a sus chupamedias dentro del Congreso que no pueden aprobar ninguna medida legislativa para cerrar las fronteras, porque eso sería favorable para la candidatura de reelección del presidente Biden. Y por ende, es un problema al cual se le tiene que bloquear cualquier tipo de solución al presidente Biden. Estos incidentes son más comunes de lo que pensamos. Por ejemplo, en octubre del año 2023, la policía de la Fuerza Aérea abrió fuego contra un vehículo que intentó entrar en la base conjunta de San Antonio, conocida como el campamento Bullis en Texas.
Anteriormente, en el año 2021, hubo otro intento de entrar de forma forzosa a la base conjunta Andrews en el estado de Maryland, según le informa el medio noticioso Military Times. En estos incidentes, lo importante es que los sistemas de negación de estas bases de forma efectiva pudieron detener el acceso de estas personas a dichas bases militares. Muchos otros ejemplos, incluyendo intentos de entrada forzada a Casablanca, existen a través de la historia. En el país de India, un avión de pasajeros de la línea aérea Indigo desalojó a todos sus pasajeros debido a que el capitán encontró una nota en uno de los baños del avión que decía que una bomba iba a detonar en 30 minutos. No se reportaron heridos en el proceso de desalojo de más de 150 pasajeros que estaban dentro del avión. De lo que se sabe hasta este momento es que no había ninguna bomba dentro del avión. Por lo tanto, fue una falsa alarma o una broma de muy mal gusto. Hablando de India, me acaba de dar un déjà vu, ya que el primer ministro Modi de ese país en un mensaje alegó que él está convencido que él ha sido enviado por Dios. O sea, que él es el escogido por Dios. Eso se parece a lo que dijo Trump hace un tiempo atrás. El día 27 de mayo se tomó la imagen que están viendo en estos momentos en la pantalla de la llamarada creada en un evento X2,8 en el Sol. Esta explosión en la superficie o la corona de nuestro Sol provocó un apagón de radio de onda corta sobre el este de Asia, arrojando una brillante expulsión de plasma solar al espacio. Una animación hecha por la NASA confirmó que esta ola de plasma solar no alcanzará ni a Mercurio, ni a Venus, ni al planeta Tierra. Pero la mancha solar de donde salió esta llamarada sigue siendo una amenaza para nuestro planeta Tierra. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.